Muy buenos días con todos. Agradecemos la puntualidad, agradecemos la puntualidad y las ganas de participar en estas capacitaciones. El día de hoy nos está acompañando el ingeniero Santiago Orellana. Él va a explicar, va a complementar los temas realizados en los días anteriores acerca de lo que es Labview. Él tiene una amplia experiencia en lo que es el software, así que recordemos que si tienen alguna pregunta, por favor, a la parte final del desarrollo de esta capacitación pueden desarrollar sus consultas. ¿Ok? Entonces, eh, muchas gracias por su participación en esta mañana y bueno, Santiago, adelante. Listo, muchas gracias. Primero quisiera confirmar si se me escucha correctamente. Sí, sí se te escucha. Sí, correcto. Perfectamente. Listo, muchas gracias Edwin y muchas gracias a todos los asistentes por su atención. Esta es la agenda que vamos a ver el día de hoy. Bueno, primero una presentación personal. Mi nombre es Santiago Orellana. Soy instructor certificado por National Instruments desde el 2013. Sin embargo, estoy programando Labview desde 1995, cuando todavía era estudiante y aprendí a programar, y desde ahí no he dejado de programar. Realmente me encanta haber hecho mi profesión a partir de aquí. La modalidad del curso, como ustedes conocen, es blended, es compartida, es decir, tenemos esta sesión que es síncrona y la estamos grabando de manera que ustedes la puedan revisar luego. Esto es porque durante este curso voy a hacer una parte teórica e intento hacer la parte teórica más concisa posible, y de ahí pasamos directamente a una parte práctica. Como este es un curso expositivo, no esperamos que durante la parte práctica ustedes puedan ir siguiendo paso a paso el ejercicio que voy haciendo, sino la idea es que, como queda grabado, cuando ustedes tengan ya acceso a su computadora con Labview, puedan ir siguiendo los pasos que yo voy haciendo en el ejercicio, poniéndole pause, regresándole, adelantándole, etcétera, etcétera. El horario que está previsto para esta sesión es hoy, 30 de abril, desde las 8 hasta las 10 horas. Como mencionaba Edwin, terminaremos unos 15 minutos antes para dejar espacio para preguntas. Y ahí está también mi correo electrónico en caso de que alguien quisiera contactarme directamente o tenga alguna pregunta puntual sobre algún tema del curso. El plan curricular para esta sesión tiene estos tres componentes: definiciones de tipo y personalización de controles, creación y manejo de proyectos en Labview, y también modularidad a través de SubVIs. Bien, con esta breve introducción podemos pasar directamente a la primera sesión, donde vamos a hablar acerca de personalización de controles. Muy bien. Listo. Empecemos entonces a hablar de personalización de controles en Labview. La primera pregunta es, bueno, ¿por qué quisiera yo personalizar un control? Por cierto, habrán visto ya en las sesiones anteriores que en el panel frontal de Labview, que es donde uno construye el interfaz gráfico con el usuario, uno tiene controles y tiene indicadores. Esos dos tipos de objetos van en el panel frontal. Cuando hablo de personalizar controles, en realidad estamos hablando de personalizar cualquier tipo de objeto, ¿no? Sea un control o sea un indicador. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué personalizar controles? La primera respuesta es, bueno, primero porque normalmente hay que cumplir los requerimientos del cliente. Normalmente cuando uno se reúne con un cliente para hacer una aplicación, aun si el cliente es uno mismo, uno tiene una idea genérica de cómo debería funcionar un panel frontal y hay que cumplir ese requerimiento. Y también es muy importante que los paneles frontales sean una interfaz gráfico con el usuario, amigable, que sea intuitivo, que sea profesional, que no necesite de mayores explicaciones o que no necesite de un curso o de un manual para aprender a utilizar ese panel frontal. Y la tercera razón por la cual queremos personalizar controles es para reducir el tiempo de desarrollo, es decir, para no tener que gastar demasiado tiempo en la elaboración de un panel frontal.
Ahora, ¿cómo se pueden personalizar esos controles? Hablamos de controles e indicadores, es lo que vamos a ver durante esta sesión, pero básicamente lo que vamos a hacer es, a partir de uno de los controles, de algún control que ya esté construido dentro del Labview, y a ese control lo vamos a ir modificando. A ese control modificado lo vamos a grabar y ese archivo que queda grabado es ya el control modificado que puede irse utilizando en diferentes instancias. Es decir, ese archivo, ese control, lo puedo utilizar en diferentes lugares dentro de un BI o puedo utilizarlo dentro de diferentes BIs. A eso nos referimos cuando hablamos de que puede ser utilizado en diferentes instancias. Vamos a ver tres tipos de controles personalizados. El primero es simplemente un control personalizado que va a tener un archivo fuente independiente. El segundo tipo de control personalizado va a ser un type definition, donde vamos a ver que tenemos el archivo fuente, pero además el tipo de dato de ese archivo fuente va a estar ligado a todas las instancias. Si yo modifico el archivo fuente en un type definition, todas las instancias en todos los BIs van a modificarse en cuanto al tipo de dato. Y el tercer tipo de control personalizado que vamos a ver es el Strict Type Definition, en el cual no solamente tengo el archivo fuente definido con una representación de tipo de dato definida, sino incluso la parte visual va a ser estricta, es decir, si modifico la parte visual del archivo fuente, todas las instancias van a sufrir esa modificación. Eso desde el punto de vista teórico. Ahora enseguida vamos a pasar al punto de vista práctico, donde esta teoría va a quedar plasmada. Entonces, voy a ir haciendo paso a paso una personalización de un control. Vamos a empezar con un control tipo slide horizontal y vamos a cambiarlo para que sea un mímico, por ejemplo, de una mesa de corte. Entonces, voy a abrir Labview y dentro de Labview voy a empezar desde cero con un nuevo BI, con un programa BI en blanco. Tenemos el panel frontal y el diagrama de bloques. Lo primero que voy a hacer aquí es colocar el control que me interesa modificar. Para ello, hacemos un clic con el botón secundario del ratón sobre un área en blanco del panel frontal. Llamamos a la paleta de controles y entre los varios controles que tenemos están los controles numéricos. Y dentro del control numérico voy a escoger, por ejemplo, este, Horizontal Pointer Slide. Lo voy a colocar por aquí. Hasta aquí, nada nuevo. Lo mismo podría haber hecho con cualquiera de los otros controles que tenemos disponibles en Labview. En el diagrama de bloques podemos ver su terminal. Vamos a pasar a la personalización. Para personalizar un objeto, un control o un indicador, lo selecciono con enmarcándolo con el botón principal del ratón y vamos al menú Edit y dentro del menú Edit tengo la opción Customize Control, personalizar un control. Al seleccionar esa opción, aparece como si fuese un panel frontal de Labview, pero en realidad no es un panel frontal, es solamente un espacio en el cual me permite modificar y personalizar este control. Por ejemplo, si aquí intento pasarme al diagrama de bloques, vamos a ver que no tengo diagrama de bloques y vamos a ver también que este ambiente no tiene las herramientas de ejecutar, ni parar, ni nada de eso. Es decir, este no es en realidad un panel frontal operativo, sino es un ambiente para editar mi control. Muy bien, vamos a empezar a editar el control. Por ejemplo, lo primero que quisiera es hacerlo más grande. Algo tan sencillo como, por ejemplo, esto, ¿no? Simplemente lo alargo. Y cada vez entonces que utilice este control, ya lo vamos a grabar inmediatamente, pero cada vez que lo utilice ya va a aparecer del tamaño que lo ponga. Lo mismo con la escala y lo mismo con cualquier otro atributo.
Vamos a cambiar ahora otro atributo que es el pointer propiamente dicho, que es la piecita esta que me sirve para subir y bajarlo, ¿no? Aquí yo puedo importar imágenes desde cualquier parte, desde el clipboard, desde internet, etcétera, etcétera. En este caso yo voy a utilizar el Labview DSC, que es un complemento de Labview que me sirve para hacer sistemas HMI SCADA. Si lo tienen instalado, pueden ir al menú de Tools, Herramientas. Vamos a módulo DSC, que significa Data Login, Supervisor y Control Module. Y entre las varias opciones que tenemos está esta que dice Image Navigator, navegador de imágenes. Y aquí van a ver que en la parte izquierda tenemos categorizadas una enorme cantidad de archivos gráficos que nos sirven muy bien para hacer mímicos, es decir, para que un panel frontal quede de una forma muy amigable hacia un usuario, ¿no? Entonces, vamos aquí a buscar, por ejemplo, si es una mesa de corte, voy a escribir la palabra show, que es sierra, y aquí encontró algunas cosas. Voy a tomar, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Que es como una sierra circular. La voy a copiar y ahorita esa sierra está en el clipboard. Voy a pasar o a pegar esa sierra aquí en el pointer del slide. Simplemente para hacerlo utilizo esta herramienta que ahorita está en forma como de una llave de tuercas. Cuando le hago un clic, van a ver que se transforma como en una pinza y aquí el control se ve un poquito diferente. Aquí se ve cada uno de los componentes de ese control. Por ejemplo, uno de los componentes de ese control decía es esta pieza, que es el pointer. Puedo hacerle clic con el botón secundario justo sobre esa pieza y pedir la opción importar una imagen desde el clipboard o también importar una imagen desde el clipboard, pero al mismo tamaño que tiene ahorita esa pieza. Voy a escoger esta, por ejemplo. Entonces, como se importó, pero está muy pequeña, yo podría aquí seleccionarla y, por ejemplo, hacerla un poco más grande, ¿no? Puedo cambiarle de ubicación y así sucesivamente. Es decir, puedo irla modificando y personalizando como necesite. También, desde luego, podemos agregar imágenes de fondo. Por ejemplo, me voy a pasar a la misma pantalla de imágenes y voy a escoger cualquiera. Por ejemplo, esta de aquí, que se llama Parts Washer. Lo mismo, copio en el clipboard. Y acá no la voy a pegar como una parte del objeto en sí, sino lo voy a pegar como un fondo, ¿no? Entonces le voy a hacer más grande, la vamos a poner por aquí, la vamos a enviar hasta atrás y la vamos a acomodar de esta manera. Muy bien. Y así es como podemos crear nuestro control personalizado. Lo voy a grabar. Voy a ponerlo como File, Grabar, Save, y lo voy a colocar para que sea fácil encontrar, lo voy a colocar en el escritorio. Le vamos a poner el nombre Control Mesa Corte, de forma que sea fácil ubicarlo. Fíjense que se va a grabar con la extensión .ctl, que significa control. Es decir, no se está grabando ni como un VI ni como un panel frontal, se está grabando como un control. Presiono el botón de OK y está listo. Lo puedo cerrar. Y ahora tengo disponible mi control aquí en donde lo haya guardado, en este caso, pues en el escritorio. Ahora, vamos a utilizar este objeto, este nuevo, voy a cerrar esto de aquí. Ya. Vamos a utilizar este nuevo control que acabo de crear. Para ello voy al panel frontal que me interesa, puede ser el mismo panel frontal que estaba utilizando hace un momento, y hay varias formas de colocar el objeto en el panel frontal. La más intuitiva, desde luego, es simplemente tomar el objeto desde el lugar del disco, de la memoria donde está guardado, y arrastrarlo hacia el panel frontal. Y cuando lo hago, pues ya tengo el control tal como lo había definido, con el tamaño que lo había definido y con todas sus características, ¿no?
Y como decíamos, este lo puedo utilizar en varias instancias. Entonces, esto es a lo que me refería cuando hablaba de reducir el tiempo de desarrollo. Si es que estoy haciendo una aplicación para una industria donde tiene varias mesas de corte, no necesito crear varios objetos idénticos y gastarme mucho tiempo diseñando o haciendo que se vean idénticos. Creo uno solo y utilizo en varias instancias. Lo mismo si es que tengo otro VI diferente, exactamente la misma idea, ¿no? Simplemente voy arrastrando el control a ese lugar. Y ahora este control, en el diagrama de bloques van a ver que se ve exactamente igual desde el punto de vista de terminal, es decir, es simplemente un terminal, digamos, un tipo de dato de doble precisión, numérico de doble precisión. Ahorita está en modo de control, lo voy a cambiar a modo de indicador para poder cablearlo, ¿no? Entonces, le hago un clic con el botón secundario sobre el objeto y lo cambio a modo de indicador. Como habrán visto, se nos cambia la forma de representación del terminal. El triangulito negro en un control señala hacia afuera, quiere decir que por aquí salen datos, mientras que en un indicador el triangulito negro está a la izquierda y señala hacia adentro, quiere decir que por aquí entran datos. Entonces, puedo cablear de esta manera y este slide, le voy a hacer doble clic para que se me pase al panel frontal, es este de acá, está asociado con estos otros slides modificados. Cuando hago correr el programa, entonces vemos cómo se va moviendo la gráfica, la representación gráfica en la mesa de corte. Esto puede ser muy intuitivo, puede ser muy visual y por lo tanto muy efectivo para un usuario final. Entonces, esa es la primera parte de cómo personalizar un control. Hablemos ahora de los type definitions o de las definiciones de tipo. Para ello, vamos a ir viendo algunas características primero de esta forma de personalizar los controles. Una vez que yo he colocado una instancia de ese control dentro de un VI, dentro de un programa, esta instancia se vuelve independiente de las otras. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo puedo cambiar solamente una instancia. Por ejemplo, si tomo de esta instancia de aquí el objeto, van a ver que yo puedo modificar varias cosas. Por ejemplo, yo puedo hacerle un clic con el botón secundario aquí justo al slide y aquí en Visible Items pedir que me muestre el Digital Display. Y ahora tengo aquí visualizado el Digital Display, ¿sí? Que no me muestre solamente en forma gráfica, sino también que me muestre la ubicación, puede ser, en forma de número, ¿no? También puedo seleccionar y cambiar la ubicación o cambiar el tipo de dato, por decir algo, ¿no? Fíjense que puedo cambiar también la ubicación. Y puedo también cambiar el tipo de dato, es decir, la representación gráfica, perdón, la representación numérica de este slide 3, que sería este de acá, está en tipo de dato numérico de doble precisión. Si es que yo cambio aquí el tipo de dato, por ejemplo, voy a cambiar la representación ya no a numérico de doble precisión, le voy a poner, por ejemplo, a entero largo, entero de 32 bits. Puedo ver que solamente cambia la representación de esa instancia, las otras instancias quedan como el original. Entonces, al crear un control personalizado, cada instancia de ese control personalizado es independiente de las otras. Muy bien. Me voy a regresar un ratito a la presentación para verificar que no me salte ningún tema. Muy bien. Vamos a la siguiente parte que es el Type Definition. Type Definition, o español definición de tipo, quiere decir que el objeto no solamente tiene definida su presentación gráfica, sino que también va a estar definida su tipo de dato. Voy a regresarle aquí el tipo de dato a DBL para explicarlo un poco más en detalle. Bien,
Entonces, la idea es que, ¿qué tal si yo necesito que cuando cambie este control, el tipo de dato de este control que acabamos de crear, en todas las instancias cambie para no tener que estar a cada momento o manualmente actualizando el tipo de dato de ese control? Para ello, lo que hacemos es abrimos el control y, por cierto, para abrir el control simplemente le hacemos doble clic sobre él y ya se nos abre ese panel frontal, digamos así, que contiene el control, ¿no? Ahora, en el menú del tipo de control, vamos a ver que aquí tenemos esta casilla. Ahorita este objeto está definido como un control personalizado. Sin embargo, si le hago un clic sobre esta flechita, vamos a ver que tenemos aquí los otros dos tipos de controles personalizados, el Type Definition y el Strict Type Definition. Vamos a empezar con el Type Definition. Simplemente lo selecciono, la opción Type Definition, y grabo. Y una vez grabado, ya lo puedo cerrar. Y ahora quedó este control como Type Definition. Para mostrar la diferencia, voy a ampliar un poco aquí el panel frontal. Voy a subirles un poquito para ganar espacio y lo voy a agregar aquí abajo. Este se habrá agregado, como pueden ver, como Slide 4. Cuando le hago un doble clic, aquí está nuestro Slide 4. Sin embargo, si se fijan, este Slide 4, el terminal, tiene como una esquina de color negro. De esa forma, en el diagrama de bloques, uno identifica si un objeto, un control o indicador, es tipo control simple o es tipo Type Definition. Si tiene esta esquina negra, es un tipo Type Definition. Para demostrar la funcionalidad, voy a arrastrar todavía uno más. Ya tengo un quinto, que es este de aquí. Y vamos a ver la diferencia entre los dos. Nuevamente a estos los voy a cambiar a indicadores para observar y verificar que el funcionamiento es exactamente el mismo, es decir, desde el punto de vista funcional tenemos la misma forma de trabajar, ¿no? Sin embargo, la diferencia del Type Definition es que cuando yo modifico el tipo de dato, se modifica en todas las instancias. Me explico. Para modificar el tipo de dato en un objeto normal, le hago un clic con el botón secundario y en la opción que dice representación, aquí puedo cambiar el tipo de dato. Cuando son controles independientes, pues puedo cambiar el tipo de dato independientemente en uno y en el resto no cambia. Cuando es un Type Definition, le hago un clic con el botón secundario y no puedo cambiar la representación directamente desde el diagrama de bloques. Para cambiar la representación tengo que venir al objeto y en el objeto selecciono el objeto que me interesa, le hago un clic con el botón secundario y ahí sí puedo cambiar la representación. Por ejemplo, I32. Acabo de cambiarla, la voy a verificar. He cambiado la representación a entero de 32 bits. Voy a grabar y ahorita está grabado aquí en memoria. Si quiero que ese cambio que acabo de hacer se popule a todas las instancias en donde he utilizado este control, puedo también venir a File y escoger la opción Apply Change, aplicar los cambios. Y como pueden ver, esos cambios se aplicaron automáticamente a todas las instancias de ese objeto. Entonces, tenemos la primera opción, que es un objeto personalizado. Esta segunda opción, que es un Type Definition, en el cual el tipo de dato que tengo adentro, la representación del dato, se popula o se actualiza en todas las instancias. Sin embargo, aquí todavía tengo la representación gráfica independiente, es decir, en cada uno de ellos yo puedo cambiar la forma en la que se ve. Por ejemplo, puedo modificar el fondo, puedo aquí seleccionar el objeto y pedirle como visible ítems que me dé el digital display, ¿sí? Cambiar la ubicación de ese digital display y nada de eso nos afecta o le afecta a la otra instancia, ¿sí? Cada gráfico tiene su propia independencia.
Igualmente aquí puedo hacer todo lo que puedo hacer con los controles, ¿no? Cambiarle, qué sé yo, el color, por ejemplo aquí, ¿no? Es decir, el type definition respeta el tipo de dato, pero es independiente de la representación gráfica. Y vamos a ver una forma más o un tipo más de type definition que es muy utilizado en Labview, que probablemente lo mirarán después o si ustedes investigan por su lado, en un tipo de programación, en una arquitectura de programación que se llama máquina de estados. Cuando utilizamos una máquina de estados, necesitamos una constante que nos va definiendo de qué estado a qué estado o en qué estado estamos y a qué estado ir a continuación. Y para ello utilizamos normalmente un tipo de dato que se llama enumeración. Este tipo de dato está en la paleta de controles, en la subpaleta de anillo y enumeración, ring and enum, y es este tipo de dato que se llama enum, como de enumeración. Lo voy a colocar por aquí en el panel frontal. Y en el diagrama de bloques vamos a ver que el tipo de dato de enumeración me aparece de esta manera. Si nos fijamos, es de color azul, lo cual quiere decir, en el diagrama de bloques de Labview, el color azul significa que es un dato entero, sea con o sin signo. Sin embargo, adentro vamos a ver que no tiene un dato numérico, sino tiene como estas flechitas. La idea es que este enum o enumeración nos sirva como un menú, ¿ya? Ahorita no tiene ningún ítem, este menú está vacío, así que voy a agregar aquí un nuevo ítem. Para agregar ítems o modificar esos ítems, hacemos un clic con el botón secundario sobre la enumeración y escogemos la opción editar ítems. Al seleccionar esa opción nos va a salir una pantalla de configuración y aquí puedo ir agregando los ítems y cada uno de esos ítems del menú, es decir, de esas opciones del menú, en realidad va a estar ligado con un valor numérico. Es decir, finalmente lo que sale desde el punto de vista de tipo de dato es un valor numérico entero sin signo. Por ejemplo, aquí voy a poner la opción sumar y le voy a agregar la función restar. Entonces, cuando yo seleccione sumar, me va a salir en realidad un 0 y cuando seleccione restar me va a salir en realidad un 1. Presiono OK y ahora ya tengo este menú, sumar, restar. Luego, no estoy seguro si ya vieron estructuras como por ejemplo la estructura de caso, pero una de las formas de utilizar esto es cablear esto a la estructura de caso de esta manera. Y ahora, dependiendo de si aquí selecciono la opción sumar o la opción restar, aquí se va a ejecutar el código sumar o el código restar. Ese es un anticipo, digamos, o la base de cómo funciona una máquina de estados. Ahora bien, en una máquina de estados lo que van a ver es que yo necesito, de este de aquí, le voy a crear una constante, ¿ya? Y de esa constante se ve idéntica o tiene los mismos ítems de menú que el objeto del cual la creé. Cuando utilicen este tipo de sistemas, van a ver que uno no necesita una, sino necesita típicamente varias instancias de ese enumerador conforme vayamos creando la programación. Por ejemplo, ahorita mejoré mi código y ya no solamente vamos a sumar y restar dos valores, sino quiero también la opción de multiplicar y dividir. Entonces, pues lo que hago es me voy al objeto, le hago un clic con el botón secundario, edito los ítems y ahora tengo sumar, restar y voy a agregar aquí multiplicar y dividir. Oh, perdón, este se me fue. Si se me va uno adicional, pues lo borro. Listo. Presiono OK y ya tengo todas esas opciones. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Aquí solamente tenía sumar y restar, pero simplemente le hago un clic con el botón secundario, le añado un caso, ya tengo multiplicar,
le añado otro caso y ya tengo dividir, ¿no? Entonces, de esa forma vamos aquí a crear el código de acuerdo a la selección que uno utilice acá. Pero, ¿qué es lo que nos sucede con los otros? Las otras instancias se volvieron independientes, es decir, yo tendría que ir en cada una de ellas modificando los ítems, lo cual obviamente me toma muchísimo tiempo y es un eslabón débil en la cadena de programación donde yo puedo cometer muchos errores. Lo mejor entonces es venir al objeto y hacer lo que acabamos de aprender hace un momento, es decir, volver a este objeto un type definition. Una forma rápida de volver a este objeto un type definition es hacerle, ya sea en el panel frontal o en el diagrama de bloques, un clic con el botón secundario del ratón sobre el objeto y escoger la opción Make Type Definition. ¿Sí? Esta es otra forma de volver un type definition rápidamente a un objeto. Y ya está. Si se fijan, aquí cambió el tipo de dato, la representación gráfica en la esquina con la esquina de color negro, lo cual quiere decir que ya es un type definition. Aquí ya no puedo entonces modificar los ítems desde el objeto, ¿sí? Como pueden ver, ya no tengo la opción de modificar ítems. Lo que tengo que hacer es, botón secundario, abrir el objeto type definition, y aquí es donde voy a poder editar los ítems. Lo mismo, vamos a grabar este objeto, lo voy a poner nuevamente en el escritorio, y este se llama control estados. Y ahora voy a sacarle una copia a este objeto. Perdón, lo primero que puedo hacer antes de eso es crear un indicador a partir de este objeto. Perdón, crear una constante. Botón secundario, crear una constante. Y fíjense que esa constante que fue creada a partir de un type definition también es type definition, es decir, está ligada. Y aquí puedo crear tantas constantes como necesite. ¿Qué tal si ahora necesito agregar todavía una opción adicional? Digamos que es sacar la raíz cuadrada. Entonces puedo hacerle un clic con el botón secundario sobre cualquiera de estos type definition porque en realidad son el mismo. Botón secundario, abrir type definition. Y aquí vamos a editar los ítems. Voy a agregar un nuevo ítem y le voy a decir, por ejemplo, la raíz cuadrada. Presiono OK y lo grabo. Y fíjense que ahorita que lo grabé solamente, todos los otros objetos, todas las instancias aparecen de color como nublado, como en gris, lo cual quiere decir que todavía no se han actualizado. Para actualizarlas, simplemente venimos a File, aplicar los cambios. Y ahora todas las instancias tienen ya la misma configuración. Esa es una de las aplicaciones más comunes de utilizar el Type Definition. Muy bien. Recapitulando entonces, tenemos personalización de controles, como simplemente controles personalizados, en los cuales ni el tipo de dato ni la representación gráfica están ligados. Segundo, tengo el Type Definition, en los cuales está ligada la representación numérica. Cuando yo cambio la representación numérica, cambia en todos. Y voy a utilizar un Muy buenos días con todos. Hemos tenido vuelta. un problema de conexión. Ahí es. Normal. Ok. Listo. Creo que me quedé justamente, no sé si se me escuchó en el resumen rápido de qué es un control personalizado, un control tipo Type Definition, y ahora vamos a pasar al Strict Type Definition. Para ello, voy a borrar estos de aquí porque ya me estorban mucho. Y en el diagrama de bloques también voy a borrar todo esto. Muy bien. Y vamos a ver ahora el Strict Type Definition.
En el Strict Type Definition no solamente vamos a tener estricto el tipo de dato numérico, sino también la representación gráfica. Para cambiar a un tipo de dato, a un Strict Type Definition, simplemente seleccionamos en el menú esta opción, Strict Type Definition. Y eso es todo. Lo voy a grabar al objeto, lo cierro y lo vamos a colocar en el panel frontal. Lo voy a hacer un poco más pequeño para ahorrar espacio. Bien. Y voy a colocar, perdón, no es este, dos instancias. Por ejemplo, la primera instancia y la segunda instancia. Y ahora vamos a ver que estas dos instancias, incluso gráficamente, están relacionadas. Es decir, que si yo intento cambiar en un objeto, por ejemplo, este de aquí, separar la mesa para para subir o bajar la parte de la sierra, no me deja. Si yo quiero aquí mirar no solamente el estado de la sierra en valor numérico, sino, perdón, en valor slide, sino también en valor numérico, le hago un clic con el botón secundario y no me deja colocar el valor numérico, es decir, es estricta la representación tanto en tipo de dato como en representación gráfica. ¿Sí? También lo puedo, para que se vea más, y mejor todavía, lo jalo una tercera instancia. Entonces, el único lugar donde yo puedo modificar incluso la representación gráfica es en el objeto en sí. Entonces le hago doble clic y ahora sí que estoy en el objeto, voy a cambiar alguna parte de su representación gráfica. Por ejemplo, que me muestre el Digital Display y que este Digital Display esté, por ejemplo, aquí arriba. Una vez que lo he cambiado, puedo grabarlo, aplicamos los cambios y en todas las instancias del objeto esos cambios se actualizan, digamos, ¿no? Y de esa forma entonces es como podemos personalizar los objetos, personalizar controles de indicadores y definir el nivel de actualización, si es solamente gráfica, si es gráfica y tipo de dato, o si es gráfica, tipo de dato y representación. Muy bien, me voy a devolver a las diapositivas para verificar que hemos cubierto todos los temas. Hemos hablado de cómo crear un tipo de dato type definition y cómo crear un tipo de dato strict type definition. Y hemos visto también cómo utilizar los enumeradores para utilizar un type definition. Esto cuando vean máquinas de estado o investiguen un poco más, pues va a tener mucho más sentido. Bien, llegado a este punto quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o quisiera alguna explicación adicional. Y si no, podemos pasar al siguiente tema, que son los proyectos en Labio. Muy bien. Pasemos entonces al siguiente tema, que es los proyectos en Labio, cómo utilizarlos y para qué sirven. La primera pregunta, como siempre, es ¿por qué yo quisiera utilizar proyectos en Labio si ya aprendí a crear VIs que tienen su panel frontal, el diagrama de bloques y eso es todo lo que necesito? La respuesta es que sí, si son aplicaciones simples, si es un solo VI o como mucho 2 VIs, es suficiente con crear paneles frontales, diagramas de bloques y desarrollar ahí. Pero cuando uno empieza a programar y hacer sistemas más complejos, esos sistemas complejos van a necesitar de más recursos o de más elementos. Por ejemplo, a continuación vamos a ver los sub-VIs, que pueden tomarse como subrutinas, es decir, tengo un VI, un programa principal, pero ese programa principal puede tener subprogramas por debajo y esos van a ser jerárquicos, es decir, puedo tener profundidad de sub-VIs prácticamente infinita, ¿no? Entonces yo tengo que organizar todos esos VIs, organizar toda esa información. También en un proyecto profesional es muy común agregar recursos como, por ejemplo, archivos de configuración o, por ejemplo, simplemente un manual de instrucciones.
Entonces, un proyecto de Labview es justamente eso, es una forma de organizar los recursos de un proyecto que incluyen programas, es decir, VIs, incluyen o pueden incluir archivos como archivos de soporte, archivos de configuración, archivos de documentación, etcétera, etcétera. Ahora, yo puedo crear esos proyectos y hay varias formas de organizarlos, pero lo más importante es la raíz del proyecto en la cual yo puedo crear carpetas o folders y esos folders tengo dos opciones. Pueden ser folders virtuales, que es simplemente desde el punto de vista de Windows son como accesos directos. Es decir, el proyecto de Labview creo un folder y en ese folder va a estar contenidos todos los archivos que podría necesitar, pero esos archivos en el disco duro pueden estar en cualquier ubicación. No corresponde la organización de los folders necesariamente a la organización de los archivos en disco duro. ¿Por qué razón? Yo puedo tener, por ejemplo, un VI, un programa que hace alguna función y que esa función que hace va a estar siendo utilizada como su VI, como su programa, dentro de diferentes proyectos. Entonces, yo no quisiera tener múltiples copias de este VI, porque si yo lo cambio, implica que tengo que cambiar en todas las copias. Entonces, esa es la razón por la cual los folders virtuales son interesantes, ¿no? Porque no importa dónde esté el archivo, los diferentes proyectos lo van a ubicar en esa posición de memoria. Y la otra forma es con folders o con carpetas autopopuladas. En carpetas autopopuladas, en cambio, en el proyecto, lo que tengo es exactamente lo mismo que tengo en la memoria. Bien. Otra razón por las cuales uno quisiera usar proyectos es porque dentro de esos proyectos uno puede ir agregando diferentes recursos, incluso recursos de hardware, sobre todo sistemas embebidos como Compact Rio, MyRio, Elvis 3, cámaras de visión artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es extremadamente útil y de hecho es la única forma de programar los sistemas embebidos de NI. Otra razón por la cual uno utiliza los proyectos es para crear ejecutables. No sé si ustedes lo saben, pero el Labview es el ambiente de programación, pero de ese ambiente de programación yo puedo crear ejecutables que pueden instalarse en otros computadores y en esos otros computadores no necesito ninguna licencia de Labview. Obviamente en ese otro computador yo no puedo modificar, no puedo editar el programa, solamente lo puedo correr. Pero es una ventaja enorme, tanto desde el punto de vista académico. Una universidad, por ejemplo, puede dar servicio a la industria, ya sea como un programa de pasantía, sea como una línea de investigación, una tesis, un proyecto de vinculación, etcétera, etcétera. Entonces, la universidad puede crear un programa y ese programa instalarlo en la computadora de la industria y esa industria no necesita comprar Labview. Sin embargo, para hacer eso, la universidad necesita una licencia académica, ¿no? Me parece que la licencia estudiantil no permite hacer esa creación de ejecutables. La otra condición me parece que es, no, básicamente eso, tener un aplicativo que se llama el Application Builder, ese es el que nos permite crear los ejecutables. Bien, vamos a hacerlo en forma de ejercicio, vamos a ir haciendo paso a paso. Vamos a crear un proyecto en blanco y vamos a notar que tengo varias opciones de plantillas disponibles y vamos a grabar ese proyecto y vamos a ir adicionando VIs a ese proyecto y borrándolos para ver cómo se van comportando. Nuevamente voy a empezar desde cero, de forma que cuando ustedes tengan acceso a la grabación de esta sesión e instalen Labview en su computador, también puedan ir siguiéndole paso a paso desde cero. Muy bien, entonces cuando abro Labview, en File tenemos la opción de crear un nuevo VI, que es lo que hemos utilizado hasta ahora, o aquí también tengo la opción de nuevo puntos suspensivos, es decir, aquí puedo crear otras cosas, como por ejemplo un nuevo proyecto, ¿no?
También puedo hacerle un clic aquí donde dice crear proyecto. Y finalmente también en la pantalla splash, en la pantalla de inicio de labio, también tengo aquí la opción de crear nuevo proyecto. Desde todos esos puntos voy a acceder o voy a llegar al mismo punto. Voy a presionar este botón de crear un nuevo proyecto. Y vamos a ver que aquí en el panel frontal me sale el cuadro de diálogo de crear un nuevo proyecto. Y a esto me refería con los templates o los modelos o las plantillas. Como pueden ver, tenemos una gran cantidad de opciones, ¿no? Vamos a crear un nuevo proyecto en blanco, pero si se fijan aquí tenemos proyectos con máquinas de estados, con diferentes arquitecturas de programación para comunicarse con instrumentos, para trabajar con sistemas embebidos MyRIO o el BIS3, trabajar sistemas robóticos, etcétera, etcétera. Bien, como es el primer proyecto, vamos a crearlo como un blank project, proyecto en blanco. Presiono OK. Y lo que obtenemos es esta ventanita que ustedes pueden mirar aquí, que en este momento se llama Proyecto sin título número 1 y que tiene esta apariencia o tiene esta interfaz de usuario. Como pueden ver, está organizado por árboles. Entonces aquí en esta primera pestaña tengo los ítems de este proyecto. Como ustedes pueden ver, el logo o el icon de este proyecto es como un árbol de carpetas con el signo de labio aquí en la esquina, ¿no? Y aquí el nombre del proyecto, que ahorita todavía no tiene nombre. Si le abrimos, vemos que en este proyecto recién solamente tengo una instancia o tengo un target donde yo puedo ejecutar programas de labio, que sería en mi computadora, y dentro de ella adicionalmente tengo esta opción que dice Build Specifications, que es donde yo puedo crear ejecutables. Todo eso lo vamos a hacer en esta sesión. Bien, lo primero que voy a hacer es guardar este proyecto. Vamos a File, a Save, y voy a guardar este proyecto en el escritorio. Y en el escritorio voy a crear primero una nueva carpeta. Esto es Windows puro, ¿no? Que le voy a llamar Demo Proyecto Labio. Bien. Y voy a guardar este proyecto dentro de esa carpeta. Y le voy a llamar Mi Proyecto. Presiono el botón de OK. Y vamos a ver que entonces en la ventanita de mi proyecto, tengo el proyecto con el nombre que le acabo de poner, mi proyecto.lvproj, que significa, obviamente, Labio Project. Esta es la extensión de los archivos tipo proyecto de Labio. Y pues todavía no tengo ningún recurso adicional. Si me paso a la carpeta, le voy a botar esto a la basura. Si me paso al si me paso al escritorio de Windows, aquí tengo entonces la carpeta que acabo de crear, la abro y vemos que dentro de esta carpeta tengo mi proyecto, que es un tipo de archivo Labio Project, y adicionalmente tengo estos dos archivos de soporte que utiliza internamente Labio para gestionar una serie de cosas que las irán viendo conforme vayan avanzando en la programación de Labio. Si se les borra esos dos archivos adicionales, no pasa nada, no hay ningún problema, es decir, se crean automáticamente. Si por error yo los borro, luego vuelvo a abrir el programa, vuelvo a abrir el VI, y cuando lo grabe van a aparecer de nuevo esos archivos. Entonces son unos archivos que los utiliza pues, simplemente Labio. Voy a grabar nuevamente. Y se crean automáticamente cada vez que modifico el proyecto. Bien, vamos a empezar a utilizar este proyecto para lo que sirve. Lo primero, decíamos, es para alojar de una forma coordinada y ordenada los VIs o los programas que conforman mi proyecto. Entonces, yo voy a agregar un nuevo programa aquí dentro de My Computer. Simplemente selecciono My Computer, le hago un clic con el botón secundario del ratón sobre My Computer y aquí tengo la opción de agregar un nuevo y puedo agregar todas estas cosas de aquí. Como pueden ver, dentro de los proyectos no solamente puedo crear VIs, sino puedo crear Type Definitions, ya sabemos lo que son,
librerías, variables, servidores de entrada-salida. Por ejemplo, estos servidores de entrada-salida nos sirven para comunicarnos con PLCs. ¿Sí? Entonces, un proyecto de Labio es el sitio en donde desde Labio yo puedo organizar la comunicación con PLCs. Y puedo crear, por ejemplo, web services que nos va a servir para hacer Internet industrial de las cosas, es decir, comunicarnos con páginas web o con servicios web y servicios de nube. Bueno, y una enorme cantidad de cosas. Por lo pronto vamos a crear un nuevo BI, un nuevo programa, y como pueden ver, lo que se nos crea pues es un BI, ¿no? Voy a grabar este programa y vamos a simular o vamos a pensar que este programa va a ser nuestro programa principal. Entonces, fíjense que organizativamente, solamente por tener organizado, voy a colocar este programa, este VI, dentro del desktop, dentro del escritorio y dentro de la carpeta que acabo de crear. Y le vamos a llamar mi VI main, mi VI principal. Ahorita no voy a programar nada aquí, lo que queremos es aprender a interpretar esto dentro del Labio, ¿no? Entonces tengo mi computadora y dentro de mi computadora ya está mi VI main. Y en la carpeta de Windows, en la carpeta de memoria, vamos a ver que tenemos mi VI main. Bien, si nos pasamos al diagrama de bloques, perdón, no al diagrama de bloques, al proyecto, aquí tengo los ítems, pero al lado tengo esta pestaña que dice Files. Ahí me indica dónde están ubicados cada uno de los ítems, de los objetos que vamos colocando en mi computador, en mi proyecto. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a cerrar un momentito y dejar grabando este programa o este proyecto y voy a Labio a crear un nuevo VI. Y a este nuevo VI lo vamos a ubicar en el escritorio, no dentro de la carpeta donde estamos guardando las cosas, sino simplemente dentro del escritorio. Y vamos a hacer que este sea un sub-VI, una subrutina que vamos a explicar a continuación. Se llama mi sub-VI 1. Bien, hemos creado un VI, un programa aparte, ¿no? Particular, que no está dentro de la carpeta, sino está dentro del escritorio. Por lo tanto, si yo abro el proyecto, vamos a ver que dentro de ese proyecto todavía no se ha agregado ningún VI adicional aparte de MyVI Main. Entonces, vamos a aprender la segunda forma de agregar VIs a un proyecto. La primera forma es cómo le agregamos este de aquí, que era yendo a My Computer y creando un nuevo VI. La segunda forma es simplemente yendo al navegador de Windows, escogiendo el VI que me interesa, en este caso mi sub-VI 1, y arrastrándole sobre el proyecto. Y ya está. En My Computer tengo mi sub-VI 1 y mi VI main. Nuevamente, si me paso a Files, vamos a ver la ubicación de cada uno de esos archivos. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede entonces si es que yo cambio la ubicación de uno de esos archivos? Por ejemplo, voy a grabar el proyecto, lo voy a cerrar y días después tomo el sub-VI que ya está dentro del proyecto y le cambio de ubicación. Le pongo, por ejemplo, digo, voy a ordenar estos archivos, están muy desordenados, y lo arrastro y lo coloco dentro de esta carpeta. Entonces, cambió la ubicación de memoria de este programa que se llama mi sub-VI 1. Si ahora abro mi proyecto, vamos a ver qué es lo que sucede. Se abre el proyecto, mi VI main, el principal, está bien, pero ¿qué sucede con el otro? Me carga, pero aquí me aparece un warning, me aparece un aviso, y ese aviso es que este VI ha sido borrado, renombrado o movido del disco. ¿Sí? Entonces, si me paso a Files, aquí podemos ver que este VI
que se llama mi SUBI 1, esperaba que esté dentro del desktop, ¿sí? Pero sucede que el rato de abrir el proyecto no lo encontró. Entonces, lo que nos toca hacer es, podemos aquí reemplazarlo o buscarlo en otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, reemplazarlo con, y ahora sí me voy al proyecto y selecciono este de aquí, y listo, ya se arregló. Entonces, a eso nos referimos en que un proyecto de Labview lo que contiene es la ubicación de dónde están los diferentes recursos, pero no necesariamente guarda la lógica o guarda la misma estructura de memoria que la ubicación de los VIs en el disco. Bien, ¿qué sucede si tengo más VIs? Es decir, más programas. Es un proyecto complejo y cada vez tengo más recursos. Entonces, voy a crear aquí un nuevo VI y a este lo voy a llamar todavía, igualito que en SUBI 1, pero vamos a llamarle SUBI 2. Lo cierro. Y aquí vemos que empieza ya a complicarse mi proyecto. Peor todavía si tengo un tercero. Le voy a crear un tercero para hacer el ejercicio a continuación. Vamos a grabar como mi SUBI 3. ¿Okay? Mi SUBI 3. Entonces, 3 SUBIs y un main. Sí, ahorita están idénticos aquí en la memoria, ¿no? Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, voy a empezar a ordenar esto porque se me está haciendo muy complicado, me equivoco en cada momento, cada vez que quiero recuperar uno de esos archivos. Entonces, empecemos creando una forma jerárquica típica de Windows, que ya estamos acostumbrados, que es a través de folders o carpetas. Para crear una carpeta dentro del proyecto, vamos al target o a donde lo estoy ejecutando, en este caso a My Computer, y puedo aquí crear un nuevo virtual folder, un folder virtual. Y a este folder virtual lo vamos a llamar, por ejemplo, SUBIs. ¿Ya? Y para mantener ordenado, voy a tomar los 3 SUBIs en el proyecto y lo coloco dentro del folder. Y ahora me queda más organizada este proyecto, ¿no? Lo voy a grabar y tengo entonces el proyecto. Dentro del proyecto solamente tengo un target, My Computer, y dentro de mi computer ahí está facilito encontrar el VI principal, y ese VI principal va a utilizar estos SUBIs de esa manera. Sin embargo, el haber organizado de esta manera no me ha cambiado la forma en cómo están organizados los programas en la memoria del disco. Como podemos ver en la memoria, están en la misma carpeta, mientras que en el proyecto están organizados de esta forma. Entonces, enfatizo, los folders virtuales me sirven para organizar los archivos solamente dentro de mi proyecto, pero no me sirven o no me alteran la ubicación de los archivos dentro de memoria. Voy a crear, para explicar nuevamente, por ejemplo, un nuevo folder virtual, y en este folder virtual le voy a llamar, por ejemplo, recursos. ¿Sí? Y dentro de este folder que se llama recursos, yo puedo poner cualquier cosa, como por ejemplo el manual de instrucciones. Aquí voy a tomar cualquiera, ¿no? Por ejemplo, de hecho aquí en los ejercicios, tengo dentro de proyectos, documentación, el manual de instrucciones. Simplemente arrastro el manual de instrucciones dentro de recursos. Y listo. Bien. Entonces, otra vez, en mi proyecto, lo voy a grabar. En mi proyecto tengo estos folders virtuales que contiene esta información. Sin embargo, si me paso a los archivos, vamos a ver que, por ejemplo, el archivo, perdón, si es que quieren ver dónde está ubicado este archivo de aquí, lo seleccionamos
Y ese archivo que se llama manual de instrucciones está en toda esta ruta de aquí, ¿no? En el desktop, capacitación al cliente, labio fundamentales, demos, proyectos, documentación, manual de instrucciones. ¿Ya? Nuevamente, el proyecto lo que contiene como folders virtuales es la organización de esos archivos. Bien, y hay una última forma de organizar estos archivos o de organizar esos folders, que es con los folders autopopulados. Para explicar lo de los folders autopopulados, voy a regresar un momentito. Ya, de esta manera, ¿no? Le voy a dejar este recursos todavía ahí. En Windows tengo esta organización de los archivos y me parece que en Windows también están demasiado desorganizados. Entonces, ahora voy a cambiar y en Windows es donde voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar, por ejemplo, SubBIs. Y en esa nueva carpeta es donde voy a colocar esos archivos, ¿no? Esos SubBIs. Ahora, puedo venir aquí a mi computadora, en el proyecto, creo lo mismo, un nuevo folder virtual, pero en este caso, este folder virtual, igual le voy a cambiar de nombre, ¿no? Puedo ponerle cualquier nombre, SubBIs. Y fíjense que obviamente estos de aquí ya me aparecieron los avisos de warning, de aviso, porque ya no están en donde esperaban estarse. Entonces los voy a borrar. Y en esta folder virtual que acabo de crear, le hago un clic con el botón secundario y le pido la opción convertir a un folder autopopulado. Al hacer eso me pregunta, ok, listo, ¿a qué folder quiere que apunte? Entonces voy a apuntar justamente al folder en el que estamos trabajando, en este que se llama SubBIs, y le pongo seleccionar carpeta. Y ahora vamos a ver que primerito cambia la forma del icon de este folder. Cuando es autopopulado me aparece como de un color más azul y con el dibujo como de una carpeta dentro, ¿no? Y dentro de él ya están los archivos. Este que no es un folder autopopulado, pues está con su icono normal. Aquí sí, si yo agrego un nuevo ítem, ya sea aquí o ya sea en la carpeta, ese nuevo ítem se va a ver reflejado en este proyecto de aquí o en esta carpeta de aquí. Entonces es la forma en cómo yo puedo tener sincronizadas las carpetas de mi archivo de proyecto y las carpetas existentes en el disco. Muy bien, me voy a pasar a las diapositivas para verificar que hemos cubierto todos los temas. Hemos visto la creación de folders virtuales y hemos visto cómo mover los BIs de un folder virtual a la raíz. No cambia la ubicación en memoria, pero si yo muevo los archivos en memoria, sí me afecta al proyecto. Y hemos visto también cómo crear los folders autopopulados, que son una sincronización entre el proyecto y la memoria. Adicionalmente, vimos cómo agregar archivos al proyecto. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un ejecutable. Para crear un ejecutable, vamos a crear algún programa, ¿no? Entonces, en mi proyecto voy a utilizar el MainBI. Podría utilizar cualquiera de los otros, pero voy a utilizar el MainBI. Y aquí voy a crear un proyecto, digamos, un programa sumamente sencillo. Voy, por ejemplo, a poner aquí un while loop. Creemos aquí un aleatorio, número randómico. Ese número aleatorio simplemente me va a mostrar en un indicador. Aquí vamos a crear el botón de stop. Y aquí vamos a poner el típico wait, perdón, wait until, wait milisegundos Y pongámosle aquí un retraso de tiempo de, por ejemplo, 100 milisegundos. Listo, ya este es todo el programa. Simplemente lo que estamos haciendo es creando un programa que genera números aleatorios y nos muestra aquí en este indicador. Vamos a correrlo para verificar que esté funcionando y efectivamente está funcionando. Listo. Quiero ahora este programa poder instalarlo en otro computador que no necesariamente
tenga instalado Labio. Si tiene instalado Labio, bien, pero si no lo tiene instalado, no hay problema, se lo puede cargar solamente ese programa. Para hacerlo, vamos a esta función del proyecto que dice Build Specification, le hacemos un clic con el botón secundario del ratón y creamos la opción Nuevo. Ahora está pensando. Bien, Nueva aplicación. Vamos a ver también, no lo vamos a ver más bien dicho en detalle, pero como decía, para que esta aplicación, para que este ejecutable pueda funcionar en otro computador, ese otro computador necesita tener cargado el runtime de Labio. Sin embargo, el runtime de Labio es gratuito, no tiene licencia. Entonces, el cliente final, digamos así, puede descargarse ese runtime desde el Internet, o también uno puede crear el instalador en este computador. Entonces, este instalador no solamente crea el ejecutable, sino crea también los archivos necesarios para instalar el runtime dentro de otro computador. No vamos a ver los otros porque son muchos, pero desde aquí se pueden hacer otras cosas como, por ejemplo, VIs basados en Internet para cargarlos en System Link Cloud, que es una plataforma de servicios de nube de Labio para hacer, por ejemplo, Internet industrial de las cosas, ¿no? Bien, yo voy a crear aquí un nuevo ejecutable. Y vamos a ver que tenemos aquí un cuadro de diálogo para la creación de ese ejecutable con una enorme cantidad de opciones, que no las vamos a ver aquí en detalle. Básicamente vamos a crear una aplicación que se va a llamar Mi Aplicación y va a estar ubicada en la aplicación, cuando esté construida, se va a ubicar en el desktop, se va a crear una carpeta que se llama Builds, y dentro de esa carpeta Builds va a haber otra subcarpeta que se llama Mi Proyecto y ahí es donde va a estar la aplicación. En la segunda parte lo que tengo que decir es qué VI quiero convertirle en ejecutable. Entonces en mi proyecto tengo todos estos recursos y todos estos programas. Bueno, el que quiero convertir en ejecutable es solamente este de aquí. Así que le hago doble clic o le selecciono esta flechita y este va a ser el Startup VI, es decir, el VI que se va a convertir en ejecutable. Listo, presiono el botón de Build, construir, y ya está. Ya se creó mi aplicación y el ejecutable, como decíamos, incluso voy a cerrar aquí Labio para que se note, a cerrar el proyecto. Y proyecto, mi aplicación. Y aquí está la aplicación. Si se fijan, es una aplicación ejecutable. Si le hago un doble clic, se me abre esa aplicación, ya no se me abre el proyecto, solo se me abre ese VI y hace también corriendo. Ahí está. Como es un ejecutable, fíjense que aquí no me puedo cambiar, le voy a parar, no me puedo cambiar al diagrama de bloques, no puedo editarlo porque es un ejecutable. Sin embargo, la ventaja es que este ejecutable, como decía, puede instalarse o cargarse en cualquier otro computador. Bien, con esto terminamos la sesión de proyectos. Hemos visto entonces creación de ejecutables y hemos visto cómo organizar proyectos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y si no hay preguntas, pues vamos a la última parte, que son los sub-VIs. Yo sé, es muchísima información. La idea de estos talleres o de estos cursos es que sean la mayor cantidad de información fundamental que ustedes puedan necesitar para desarrollar sus propios programas de Labio o interpretar programas de Labio y que ustedes puedan seguir por el camino autodidacta que es gigantesco. Labio es en realidad un lenguaje de programación y al ser un lenguaje de programación a veces puede resultar sobrecogedora la cantidad de cosas que uno puede hacer, pero eso es una buena noticia. Al ser una herramienta tan poderosa, se puede aplicar en múltiples áreas del conocimiento. Bien, vamos a la última parte, que son los sub-VIs o subprogramas. Muy bien, perfecto.
Los subprogramas nos van a servir para aplicar el concepto de modularidad. Desde el punto de vista de programación, la modularidad es la capacidad que tiene un sistema de ser estudiado, visto o entendido, incluso yo diría desarrollado, como la unión de varias partes que interactúan entre sí y que trabajan para alcanzar un objetivo común, realizando cada una de ellas una tarea necesaria para la consecución de dicho objetivo. Tengo que resumir esta diapositiva. Básicamente la idea es que mientras más complejo es un sistema, más necesaria es la modularidad. ¿Por qué modularidad en labio? Si es que no utilizo el concepto de modularidad, mientras más compleja es mi aplicación, más complejo va a ser interpretar el programa. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver un programa real que llegó a soporte de National Instruments, donde la persona que envió este programa dijo algo así como: este programa no me funciona. ¿Dónde está mal? La respuesta es: no puedo, no puedo entender este programa, ¿no? La idea de labio es que se programe igual como uno lee un libro de izquierda a derecha y que uno como programador pueda ver cada uno de los módulos que lo comprenden e ir identificando qué hace cada módulo e ir buscando dónde podría estar el error. Pero programas así son prácticamente imposibles de depurar, imposibles de mantener, y lo que sucede típicamente es que si este es un programa tan complicado, probablemente tenga partes que son comunes a otros programas. O este mismo programa yo podría querer utilizar en otra aplicación, ¿sí? Dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años. Pero si dentro de 5 años yo abro este programa, digo, no, me sale mejor empezar a programar otra vez desde cero que intentar arreglar este programa. Entonces, nuevamente lo que estamos haciendo aquí con la modularidad es ser más eficientes, es decir, utilizar la menor cantidad de tiempo posible para crear código, más eficaces. Cada vez que uno ve un programa es susceptible de ser mejorado. Si es susceptible de ser mejorado, cada uno de los componentes del programa también puede ser mejorado. Y desde el punto de vista industrial es fundamental que uno pueda salir con los proyectos lo antes posible. En el área profesional, la regla principal es: el tiempo es oro, ¿no? Si yo estoy produciendo, no puedo darme el lujo de gastar tiempo en actividades improductivas. Entonces, resumiendo, modularidad es tener un sistema compuesto de varias partes y ojalá la modificación de una de las partes no afecte fundamentalmente a las otras. De esa manera, idealmente yo puedo ir comprobando, programando, probando y comprobando cada una de esas partes independientemente. Como decía, el código es más fácil de mantener, puedo reutilizar el código para otras aplicaciones y es muchísimo más fácil corregir los errores. Entonces, vamos a ver que en labio esa modularidad la puedo implementar a través de sub-VIs, subprogramas o subrutinas. Un ejemplo un poco más sencillo que el que vimos hace un momento. Digamos que estoy haciendo un sistema de adquisición de datos de ondas sísmicas. En este programa de aquí, que tenemos en la pantalla, podemos ver que en esta parte estoy configurando una tarjeta de adquisición de datos. En esta parte estoy configurando el tiempo de adquisición de datos de esa tarjeta. En esa parte, en este VI, estoy adquiriendo los datos. Y en esta parte de aquí estoy sacando los datos de la tarjeta y mandándolos a memoria de labio. Y aquí cierro la comunicación con la tarjeta. Luego hago ciertas cantidades de análisis. Aquí hago un análisis de espectros, aquí mido la frecuencia, aquí mido la amplitud. Y luego, en esta parte de aquí, grabo los resultados a disco duro. Creo un nuevo archivo, grabo los datos a ese archivo y cierro el archivo. Y finalmente verifico si es que hay errores y muestro los gráficos. ¿Ya? Este es un programa relativamente simple y aún así tiene muchos componentes. La idea de la modularización es que yo puedo observar que este programa tiene básicamente 3 partes: adquisición de datos, análisis de datos y registro de datos o logging. Entonces, mejor empaquetar o volver sistémico al programa mediante modularidad. Y aquí está la parte de adquisición de datos,
aquí está la parte de los análisis y aquí está la parte del registro. A eso es a lo que llamamos modularidad. Esto implica una modularidad jerárquica, es decir, dentro de un sub-BI, me voy a regresar a una diapositiva, dentro del sub-BI, en este caso de análisis, puedo tener incluso otros sub-BIs o otros subprogramas. Por ejemplo, en este caso, calculamos el espectro, medimos las frecuencias y extraemos también las amplitudes. Y así sucesivamente puedo tener tantos sub-BIs como yo los necesite. ¿Sí? En este ejemplo, dentro de ese sub-BI que es análisis, tengo a su vez todos estos tres funciones de análisis y vamos a ver que dentro de cada una de ellas todavía vamos a tener más y más sub-BIs. Entonces, vamos a aprender a crear sub-BIs para soportar esa modularidad y vamos a entender cómo utilizarlos. Para que un BI, para que un programa funcione como un sub-BI, vamos a configurar dos cosas. El panel de conectores, que nos sirve para meterle y sacarle datos, y el icono. El icono es la representación gráfica de esa función dentro del BI de más alta jerarquía. Para ello, como siempre, vamos a proceder al ejercicio. No voy a mostrar sino vamos a empezar directamente desde cero, ¿no? Para empezar directamente desde cero, vamos a hacer un programa en el cual, me voy a adelantar un poquito, vamos a sacar, por ejemplo, el cálculo de la hipotenusa de un triángulo. Es decir, tengo un cateto, tengo el otro cateto, les elevo al cuadrado y les sumo, y de la suma les saco la raíz cuadrada y tengo la hipotenusa. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Y vamos a hacerlo como acabamos de aprender con un proyecto en blanco. O sea, ese proyecto lo voy a grabar, lo voy a poner dentro del escritorio y dentro del escritorio vamos a crear una nueva carpeta y la vamos a llamar hipotenusa, por ejemplo. Muy bien. Y el proyecto se va a llamar cálculo de hipotenusa. Vamos a empezar simple para que se entienda, ¿no? Bien, entonces dentro de mi computadora, del proyecto, vamos a crear un nuevo BI. Y dentro de ese BI vamos a crear un programa que me hace el cálculo de la hipotenusa. Es decir, tengo aquí el cateto 1, le voy a sacar una copia, tengo el cateto 2, y aquí vamos a mostrar el resultado de la hipotenusa como H. ¿Cómo se hace este programa? Pues simplemente tengo que elevar al cuadrado. ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces, tomamos el cateto 1, elevamos al cuadrado. Tomamos el cateto número 2. Perdón. Elevamos al cuadrado. Sumamos. Y le sacamos la raíz cuadrada. Listo. Y ese resultado es la hipotenusa. Muy bien. En este simple programa lo voy a grabar como hipotenusa main. BI, que es una de las formas más comunes, ¿no? Yo quisiera a esta parte de aquí convertirla en un programa para que pueda ser utilizado luego en otro programa de más alta jerarquía. Entonces, puedo aquí seleccionar esta parte, que es la que me interesa, venir a File, perdón, a ver. Ya. Venir a Edit y en Edit seleccionar esta opción que dice crear un sub-BI. Y al hacer eso, lo que estaba contenido de en este programa se crea como un subprograma. Esa es una forma en cómo lo puedo utilizar. Una vez que está hecho eso, si le hago un doble clic, se me abre el panel frontal y si presiono Control E, se me abre el diagrama de bloques. Entonces ahí podemos ver que es exactamente el mismo código que teníamos, pero ya convertido en un subprograma.
lo voy a grabar a este subprograma o sub-BI, aquí mismo dentro de la misma carpeta, y le voy a llamar hipotenusa sub-BI para explicar cómo ha funcionado. Muy bien. Entonces, lo que podemos ver es cómo hemos utilizado un BI dentro de otro. Si es que yo hubiera optado, le voy a borrar un ratito, si es que hubiese optado yo por crearlo aparte, entonces, para utilizar un BI dentro de otro, lo que puedo hacer es venir a la ubicación del archivo, estaba en el escritorio, hipotenusa, y era este sub-BI, ¿no? Simplemente lo selecciono y lo arrastro en el diagrama de bloques. Esa es una forma. La otra forma, la recomendada, es en el proyecto, ya se agregó hipotenusa sub-BI automáticamente porque lo convertí, y lo mismo desde el proyecto le arrastro hacia el diagrama de bloques. Y ahora ya lo puedo conectar. Fíjense que aquí los nombres que tienen las entradas dice Cateto 1, aquí se ha cambiado el nombre a Cateto In, y a la salida tengo Numeric. Entonces, si le hago un doble clic a ese sub-BI, le puedo cambiar ya el nombre. Por ejemplo, aquí, en lugar de Cateto In, le llamo Cateto 2, y en lugar de Numeric, le llamo hipotenusa. El rato que hago eso, lo grabo, y ya cambiaron las entradas. Bien, la otra forma de cómo crear un sub-BI es, asumiendo que este programa, este BI, lo había creado desde cero, lo primero que tengo que hacer es asignarle las entradas, que serían los controles, y las salidas al terminal. Como ustedes pueden ver aquí arriba, en la parte superior derecha, tenemos lo que se llama el connector pane o panel de conexiones y el icono. Voy a borrar todas las conexiones para que se explique o para entender eso. Ya. Si es que hubiera ido desde cero, me aparecía aquí el panel de conexiones y desde aquí yo podía elegir diferentes tipos de paneles. Por ejemplo, en este caso tengo solamente 2 entradas y una salida. Entonces, aquí haciéndole un clic con el botón secundario del ratón sobre el conector, donde dice Patterns, aquí yo hubiese podido escoger, por ejemplo, este de aquí que tiene 2 entradas y una salida. Sin embargo, sugerimos siempre escoger un patrón que tenga más entradas y más salidas por si acaso luego en el futuro vaya modificándose el programa, no tener que estar cambiando y recableando, ¿no? Entonces, mínimamente la sugerencia o la que yo utilizo normalmente es este de aquí, que tiene 4 entradas y 4 salidas. Entonces, voy a utilizar este de aquí como la entrada 1, simplemente me posiciono, fíjense en el cursor, cuando el cursor está en un área en blanca, está en forma de una cruz, pero cuando me acerco sobre el panel de conexiones, se transforma en la herramienta de carrete de hilo. Recuerden que la punta del hilo del carrete, esa es la parte activa de la herramienta. Entonces, es la puntita del carrete, la punta del hilo del carrete, la que me selecciona cuál es el terminal, le hago un clic con el ratón, voy al objeto, en este caso el control, le hago otro clic con el ratón, no se ve el cable, pero esa es la forma en cómo quedan asignadas las entradas y salidas. Y lo mismo a la salida, selecciono el terminal, selecciono el objeto y listo. Como labio se escribe y se lee, se programa, como se escribe y se lee en Occidente, es decir, desde la izquierda hacia la derecha, se sugiere que los terminales de entrada del BI vayan en la parte izquierda y los terminales de salida vayan en la parte derecha y así mantener el flujo gráfico de los datos, ¿no? Muy bien, hecho eso, puedo cerrar. Y fíjense que como hice unas modificaciones, el sub-BI me aparece de color gris, es decir, todavía no está actualizado. Le hago un clic con el botón secundario y le selecciono la opción Relink to sub-BI, es decir, actualizar los cambios. Y ahora ya tengo aquí el cateto 1, el cateto número 2 y a la salida tengo la hipotenusa. Y esa es la forma en cómo se utiliza un BI dentro de otro, es decir, como un sub-BI.
finalmente, vamos a ver aquí el archivo, digamos, la representación gráfica. No me dice mucho, ¿no? Es decir, si yo veo esto dentro de un diagrama de labio, este gráfico no me dice nada, pero la idea en labio, como decía, es que cuando uno haga un programa, ese programa sea fácilmente interpretado. Para cambiar el icono, es decir, la representación gráfica, nos vamos al objeto, digamos al VI, en este caso en este sub-VI, y aquí está la representación gráfica o icono conector. Para cambiarlo simplemente le hacemos doble clic sobre el icono y se nos abre este panel que nos permite editarlo. Muy parecido a un Paint o a cualquiera de esas aplicaciones de pintura o de gráficos, ¿no? Incluso yo puedo aquí tomar un icono de internet, copiarlo y pegarlo. O hacerlo a mano. Por ejemplo, voy a hacer rapidísimo. Voy a hacerle doble clic sobre este cuadrado que me permite seleccionar. Lo voy a borrar. Vamos a ponerle un cuadrado, qué sé yo, de color, pongámosle un rectángulo de color verde. Y dentro de ese triángulo, perdón, de ese rectángulo de color verde, vamos a poner aquí una línea de color morado, que sea el un cateto, que sea el otro cateto, y cambiémosle el color aquí a azul, y esa es la hipotenusa. Listo. Presiono OK, y ya cambió el icono conector. Grabo los cambios, le hago un relink. No, ya no necesito el relink, y aquí ya queda hecha la representación gráfica. Entonces, es la forma en cómo yo puedo utilizar un VI dentro de otro como un sub-VI. Muy bien. Voy a regresarme a las diapositivas y confirmar que no nos hemos saltado nada. Hemos visto entonces cómo configurar un terminal. Por cierto, si me faltaba algo. Cuando uno utiliza un VI dentro de otro, yo puedo definir si esas entradas son requeridas o si son opcionales. Por ejemplo, en este caso, las entradas eran opcionales. Son opcionales, lo sé, porque cuando le hago un botón secundario sobre uno de los terminales, por ejemplo, el primer terminal, aquí me sale en el menú, esta conexión es requerida, recomendada o opcional. ¿Sí? Si es recomendada, yo recomendaría utilizarla, pero si es que no le cableo, por ejemplo, le voy a borrar el cable, el programa igual funciona, ¿sí? A pesar de que no está cableado. Entonces, ¿qué dato toma? Toma el dato predeterminado, en este caso, 0. ¿Sí? Si yo quiero evitar ese error, lo que puedo hacer es, le selecciono ese terminal y le pido, este terminal es requerido. Ahora que ese terminal es requerido, yo no puedo correr el programa si ese terminal no está cableado. Solamente una vez que lo cableo, ahora sí, ya puedo correr el programa. Por cierto, también si presiono Control H de Help, me aparece el menú contextual, y en el menú contextual me van a aparecer los nombres de las entradas y me va a aparecer de color negro si es que es una entrada requerida, perdón, de color negro resaltado, no, en negrita quiero decir, si es requerida, y de color negro pero normal si es que es recomendada o opcional. Por cierto, cuando vean la parte de documentación de VIs, fíjense, aquí no me está saliendo nada de documentación. La documentación se la hace en la opción de File, y dentro de File en VI Properties. Entonces, aquí en VI Properties yo puedo poner en documentación la descripción de este VI. Por ejemplo, este VI calcula la hipotenusa. Presiono OK. Eso queda grabado. Entonces, cuando vaya al help de labio, en el help de labio me va a aparecer la descripción que yo acabo de poner en ese sub-VI. Muy bien. Me voy a regresar nuevamente a las diapositivas y verificar que no nos queden temas por cubrir. Muy bien. Listo. Básicamente eso es todo. Esto es el ejercicio que acabamos de hacer.
Y pues con eso terminamos. Siendo las 9:48, tenemos 12 minutos para preguntas o para un receso. Entonces dejo abiertos los micrófonos en caso de que alguien necesite o quisiera aclarar algún tema que no haya quedado claro. Bien, tal vez solo por aclarar o por extender un poco la información, conforme vayan aprendiendo a programar labio en mayor profundidad, van a ver que aquí tenemos una enorme cantidad de herramientas y dentro de esas herramientas van a ver que tenemos justamente esta jerarquía basada en sub-VIs. Por poner un ejemplo, aquí en procesamiento de señales vamos a poner generación de formas de onda y pongamos aquí un generador de formas de onda básico, ¿no? Donde, fíjense que aquí tenemos exactamente esa arquitectura de sub-VI que acabamos de ver. Si presiono Control H, ahí están todas las entradas y todas las salidas. Por ejemplo, aquí me dice tipo de señal. Entonces, si me voy aquí a tipo de señal, puedo crear una constante y voy a pedir una señal sinusoidal. Y aquí puedo pedirle la frecuencia, la amplitud, la fase, etcétera, etcétera. Y aquí a la salida me sale pues el gráfico de la señal. En este caso lo voy a colocar simplemente aquí como una gráfica. ¿Okay? Una gráfica tipo waveform. Listo. Y vamos a conectar la señal de esa manera. Entonces, cuando hago correr el programa, pues ahí tengo la señal. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Entonces, si le hago un doble clic sobre esta función, tenemos el panel frontal, me paso al diagrama de bloques y así está programada esta función. Entonces, podemos ver que dentro de esa función, a su vez también tenemos sub-VIs, es decir, por ejemplo, este de aquí, ¿qué es lo que hace? Control H, o esto de aquí genera una onda sinusoidal. Puedo ver entonces que aquí tengo las diferentes opciones, ¿no? Onda sinusoidal, onda triangular, cuadrada, diente de sierra, y así sucesivamente. Le hago doble clic y a su vez tiene todos este código adentro. A eso nos referimos con que la modularidad es jerárquica. Veo que tengo algo en chat. Sí, la información en el chat es, pues, estimados docentes pueden realizar sus consultas ya sea a través de micrófonos o a través de este chat. Buenas. ¿Tienes soporte Sí, para trabajar bajo Linux? Porque tenemos algunos servidores y quisiéramos tenerlo bajo Linux. La respuesta es sí. Labio puede instalarse en Windows, en Macintosh o en iOS y también en Linux. Sin embargo, hay que revisar la cantidad de funciones que tiene, porque no todas las funciones están disponibles para todos los sistemas operativos. El 98%, 99% de los clientes, de los usuarios de Labio, son usuarios también de Windows, entonces National Instruments le pone muchísimo empeño a el desarrollo de Windows, que es donde más se utiliza el Labio en la parte tanto profesional como académica. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Para seguir profundizando un poco, a veces uno podría querer ver la jerarquía, es decir, este DI
cuántos sub-VIs tiene debajo. Para eso podemos ir al menú VI y escoger la opción VI Hierarchy o jerarquía. Y me muestra, este es el VI principal, que se llama hipotenusa, que a su vez utiliza estos dos sub-VIs, ¿no? Y a su vez este sub-VI, que es el que genera que genera señales, tiene a su vez estos sub-VIs y a su vez ese tiene esos y así sucesivamente. Eso también les va a permitir tener una idea de qué tan profundo o cuántos sub-VIs contiene un programa. Bien, quedando 5 minutos para las 10. A ver, tengo una pregunta. Al estar Labio en Linux es código libre, ¿se puede modificar? Bien, la respuesta es hay que diferenciar mucho, tener claro qué es código abierto y qué es código libre. Cuando se habla de código libre, se está hablando de código libre de licencias. La respuesta entonces es no. Labio es un programa pagado. Las licencias tienen un costo aun si lo utiliza en Linux. ¿Sí? No sé si con eso respondo la pregunta. Bien, la otra pregunta que tenemos ¿es posible ejecutar código en C o en Java dentro del Labio? La respuesta es sí. No está previsto para esta sesión, pero hay varias formas. De hecho, otra de las preguntas típicas suele ser cómo yo puedo programar en cualquier otra cosa, ¿no? Dentro del Labio. La respuesta rápida es sí. Yo puedo programar en C, en Java, en Python, en MATLAB, en Visual, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, ¿cómo lo hago con MATLAB? Es aquí en la parte de, me parece que es en matemáticas, script and fórmula, script notes. Y aquí tengo un ejemplo de MATLAB script. Entonces, si yo quiero ejecutar código de MATLAB, esto es lo que hago dentro de Labio. Tomo esta función y aquí yo puedo, ya sea tipear el código de MATLAB, por ejemplo, y es igual a A más B, punto y coma, ¿sí? Y en la parte izquierda yo genero las entradas, entonces añado una entrada que sería A, añado otra entrada que sería B, y añado, en cambio, a la parte derecha la salida que sería Y. Como yo coloqué aquí en un código de MATLAB, yo necesito tener MATLAB instalado en mi computador, yo no lo tengo, por eso no me va a funcionar. Y esa es una forma, ¿no? La otra forma es aquí en MATLAB llamar directamente a la función M, y la función M se va a ejecutar en MATLAB, pero con las entradas y salidas que yo tenga aquí en Labio. Es algo muy parecido para programar en C, en Python, en Visual, en .NET, etcétera, etcétera. No sé si respondí la pregunta. No lo hago ahorita en C porque no estoy completamente seguro. Hace muchísimos años que no lo hago, que no he necesitado hacerlo, pero recuerdo que era algo muy parecido. Bien, estoy leyendo la pregunta anterior que decía, al estar Labio en Linux es código libre, se puede modificar. Bien, aquí vamos a la otra interpretación de código libre que decía, eso es código abierto. El código abierto es otra cosa, ¿no? Es que yo pueda meterme al código fundamental de Labio y modificarlo. La respuesta otra vez es no, o más bien dicho, depende hasta qué profundidad del sub-VI quiera yo meterme. Para responder esa pregunta, si se puede modificar el código fuente de Labio, voy a usar nuevamente el sub-VI que colocamos aquí, donde aquí tenemos el panel frontal, el diagrama de bloques, y me metía de nuevo aquí en esta función, que era el que generaba la onda sinusoidal. Me voy a el diagrama de bloques, y esto de aquí, esta función de color amarillo con muchas entradas y salidas, es lo que se conoce como un Code Interface Node. Y esto de aquí es ya la librería interna, que es ya el código fundamental, digamos así, del Labio. De hecho, esta es la forma, ya me acordé, esta es exactamente la forma en cómo se programa en C. Yo tengo un programa en C y utilizo esta función para, digamos, sí, pues utilizo esta herramienta para llamar a esa función en C, donde estas son las entradas y estas son las salidas. Pero el código fundamental del Labio no lo puedo cambiar.
Bien, tenemos otra pregunta. Si yo tengo un proyecto con varios VIs, ¿cómo saber cuál va a ser el performance de la ejecución y cuánto de memoria consumiría cada VI? Es una pregunta un poco más complicada, pero se la puede ver en varias partes. La interpretación de cómo yo puedo mirar la memoria, le voy a abrir el proyecto, ¿no? Es en cualquiera de los VIs, por ejemplo en este de aquí. Primero me voy a los VI Properties y aquí donde dice uso de la memoria, aquí es donde me indica cuánto ocupa el panel frontal, cuánto ocupa el diagrama de bloques, cuánto ocupa el código, los datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esto es desde el punto de vista de ocupación de memoria, tanto en RAM como en disco duro. Para medir el performance hay varias herramientas. La que yo suelo utilizar es, por ejemplo, una de las cosas más importantes que me importa o que busco en el performance es cuánto tiempo se demora en ejecutarse este programa. Normalmente lo que yo hago es un benchmark, es decir, bueno, normalmente esto va a ejecutarse dentro de un while loop y lo que suele hacerse, por ejemplo, esto lo hacemos todo el tiempo cuando programamos sistemas sensibles como sistemas de tiempo real, es colocar aquí una arquitectura de programación que se llama de benchmarking, que es colocar esto dentro de una estructura de secuencia, aquí añadir un cuadro antes y aquí añadir un cuadro después. Y aquí medir o hacer una medición de tiempo, ¿no? Es decir, coloco aquí un tick y coloco aquí otro tick de reloj. Y a la final resto los dos ticks de reloj. Y eso me indica cuántos milisegundos se ha demorado en ejecutarse este programa. ¿Ya? Y de esa manera estoy midiendo cuánto tiempo se ejecutó o cuánto se demoró en ejecutarse solamente esta porción de código. Esa es una de las formas. Hay otras formas más avanzadas que, siendo las 10, escapan de este curso, pero mínimamente esa es una de las más rápidas y efectivas de hacerla. Ok, creo que tengo otra pregunta. Oh, creo que se me quitó compartir pantalla. No, está bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, siendo las 10:01, podemos dar por finalizado. Entiendo que ustedes tienen a continuación otra sesión, pues sin embargo yo me quedo pues por aquí en caso de que alguien más quisiera tener alguna pregunta. Muchísimas gracias por su atención y pues se les dará llegar el enlace con la grabación para que en caso de que tengan alguna pregunta pues la puedan dirigir. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias, estimado ingeniero Santiago, por la información de valor que nos ha brindado. Si tienen alguna consulta, nos pueden transmitir a través del chat o también del grupo de WhatsApp que hemos creado. Adicional, tenemos los canales como los correos de comunicación y vamos a proceder a finalizar con esta parte de LabVIEW. Muchísimas gracias. Nos quedamos en la misma sala porque a continuación tendremos la capacitación de TIA Portal a cargo de la ingeniera Kelly Lema. Muchas gracias, estimado ingeniero Santiago. Muchas gracias también. Que tengan una muy buena tarde. Ya, bueno, ante todo me presento, soy Eric José Barrientos. Estoy a cargo de la capacitación del TIA Portal en esta ocasión. Voy a proceder a compartir mi pantalla para que puedan visualizar. ¿Me podrías habilitar, por favor? Sí, un momento.
Antes de pasar a la capacitación de TIA Portal, tenemos una duda en el chat del ingeniero Iván Delgado. Por favor, esperamos sus consultas para poder realizar la respuesta a través de correo electrónico o a través del WhatsApp. Lo importante es que puedan despejar todas estas dudas. Muchas gracias. Adelante. ¿Me confirman si se puede visualizar, por favor?